Muy Ya estamos. buenas tardes, tengan todos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en, que nos ven y nos escuchan en América del Sur, que nos escuchan en Centroamérica, que ven y nos escuchan en México, que ven y nos escuchan en el sur de Estados Unidos, que nos ven y nos escuchan en las Antillas, que nos ven y nos escuchan en España, en el occidente de África. Enviamos un saludo a Sierra Leona y a Benín y en Filipinas. Hoy estaremos muy bien, muy bien acompañados. Estaremos acompañados por el escritor, por el activista uh, Alberto Ponce, un hombre que se ha dedicado por muchos años al tema de la academia y al tema de la literatura, además de ser un activista de primera fila. Pues bien, hoy estaremos estará platicando Alberto, un tema muy riquísimo. Se llama Mujeres, Suerte y Poder en El Príncipe de Maquiavelo. Ya lo verán, un tema extremadamente rico. Ah, la monarquía con facilidad se convierte en tiranía. El régimen aristocrático con facilidad se convierte en oligarquía. Y el régimen democrático con facilidad se convierte en licenciado para todo o con licencia para todo. Eso nos dice Maquiavelo. Para Maquiavelo, ¿qué políticos alcanzan su éxito? El manipulador, el astuto para esquivar los obstáculos, el inmoral, el carente de escrúpulos y el experto en engaños. Eso nos comenta Maquiavelo. Pero uh, ¿quién es, quién es o quién era Maquiavelo? Nicolás Bernardo de Maquiavelo, 1469-1527, era un diplomático, era funcionario, filósofo, político y escritor. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna, no es para menos. Maquiavelo cumplía 52 años cuando cayó Tenochtitlan. Hernán en aquel tiempo tenía 36. Uno de sus libros, El arte de la guerra, aparecido en 1521, a mi juicio fue uno de los libros que marcó no solo a Hernán Cortés, sino a María de Estrada. Aunque esa publicación del arte de la guerra apareció en 1521, ya venía el manuscrito dando vueltas en Europa, ya venía caminando ese manuscrito. Alberto Ponce nos, nos regala, es el autor que nos regala, nos comparte un libro de 258 páginas, un libro sumamente interesante, intenso, Cartas de Maquiavelo sobre la guerra de los aztecas. Es un libro revelador. Alberto Ponce es también autor de otro interesante libro, Mover a la guerra. Libro inmenso, profundo. Y hoy Alberto Ponce nos va a regalar una aproximación a mujeres, suerte y poder en El Príncipe de Maquiavelo. Y la verdad, tenemos, gozamos con muchísima suerte de tener la grata compañía de Alberto Ponce. Alberto, adelante, por favor. Muchas gracias por esta generosa presentación. Sí, empiezo, si las personas que nos hacen el favor de escucharnos por ahí tienen preguntas, el estupendo Edgar las procesa.
Me gustaría, si tiene cualquier inquietud, duda, pásenosla por Facebook, por la red que nos estén viendo. Y en cuanto salgan esas preguntas, el buen Edgar nos hará el favor de compartirlas y intentaremos responderlas en lo que podamos. Fíjate que yo creo que Maquiavelo le caería muy bien a Tezcatlipoca. Eh, una de las primeras cosas que leí sobre la historia de México fue este mito de los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Los que nos escuchan recordarán que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son hermanos, son los creadores del mundo. Ellos dos destruyen al monstruo Zipactli y los dos forman el mundo con el cadáver del monstruo. Eh, hay un cuento sobre estos dos hermanos que a mí me dejó impactado, me interesó mucho, me gustó mucho. Y es una historia que tiene todo que ver con la historia de México. Todos recuerdan que Quetzalcóatl es el dios blanco, el dios que no acepta sacrificios de sangre, el dios de las artes, el dios de la paz. Se cuenta que alguna vez Tezcatlipoca le ofrece pulque a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se embriaga y en ese momento Tezcatlipoca le ofrece su espejo para que Quetzalcóatl se vea. Quetzalcóatl embriagado comete una serie de barbaridades, eh, ensucia, destruye, no se comporta como el dios blanco o el dios de la paz y el dios de la serenidad que es. Cuando pasa el efecto del alcohol, Quetzalcóatl se avergüenza y es en ese momento que se va Quetzalcóatl y promete que va a regresar. Esta es una de las historias que los aztecas tenían muy en mente cuando aparecen los españoles en la costa de Veracruz. Lo que a mí me interesa subrayar de este cuento es el hecho de cómo Tezcatlipoca es el que nos pone el espejo. Tezcatlipoca no nos empeora, pero ni nos empeora ni nos mejora, simplemente nos pone un espejo. Lo que vemos en el espejo puede no gustarnos, pero Tezcatlipoca no es responsable de lo que aparece en el espejo. Que Tezcatlipoca sea este dios que nos pone a todos el espejo, a mí me interesa, me emociona mucho, me dejó perplejo de muchas maneras. Y creo que Maquiavelo es un poco como este dios que nos pone un espejo. Maquiavelo no nos hace una pintura, no nos hace un dibujo, no nos da una interpretación. Maquiavelo se interesa por ponernos un espejo. Si lo que vemos en el espejo no nos gusta, no es tarea de Maquiavelo o del señor Tezcatlipoca enmendarlo, es tarea de nosotros. Escribí este libro, Cartas de Maquiavelo sobre la guerra de los aztecas, con la intención de intentar meterme en la cabeza de los protagonistas de la conquista. ¿Qué pensaban, más allá de las noticias que tenemos de sus acciones? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Qué es lo que los inspiraba? ¿Qué era lo que los movía? ¿Cuáles eran sus ambiciones? ¿Cuáles eran sus metas? Eso es lo que tenía en mente. Investigando el tema me di cuenta de las fechas y como ya nos mencionaba Edgar, Maquiavelo muy seguramente estuvo enterado de la conquista. Todos entendemos que las comunicaciones llevaban meses entre uno y otro lado, las noticias nunca eran frescas, pero si tomamos en cuenta la posición de Maquiavelo, dónde se movía, quiénes eran sus amigos, qué contactos tenía, sí podemos pensar que Maquiavelo estaba sin duda enterado de la conquista, enterado. Y lo que a mí me interesó especular es qué pensaría Maquiavelo de eso, tanto de las acciones de los castellanos, las acciones de este pueblo desconocido, maravilloso. No hay, todos recordamos que Hernán Cortés encarga llevar varios tesoros aztecas a las cortes españolas. Se exhiben 3 veces en diferentes lugares. No hay constancia y es improbable que Maquiavelo haya visto los objetos aztecas. Pero sí es bastante probable que Maquiavelo haya
se haya enterado de los objetos aztecas y a lo mejor hasta platicado con las personas que sí los vieron. Esto ya sale de la historia, no tenemos información. A menos que en algún archivo florentino haya documentos perdidos al respecto. Todos sabemos que en Florencia y todo ese tipo de lugares, la Ciudad de México, Madrid, hay un montón de documentos que por su volumen no han sido catalogados, revisados, clasificados. ¿Habrá en esos archivos florentinos alguna carta de Maquiavelo sobre los aztecas? No lo sé, pero me encanta imaginarlo. No lo sé, pero me encanta pensarlo. Y me di cuenta que Maquiavelo tiene una relación lejana, pero sí que tiene una relación con el descubrimiento, la guerra y la creación de la Nueva España. Porque Maquiavelo no solamente estaba enterado de eso, seguramente tuvo alguna opinión al respecto. E insisto, Maquiavelo tenía muchas relaciones que le permitían ser escuchado por las personas que sí tomaban las decisiones. Maquiavelo era muy amigo, era un amigo de la familia Rucellai. Los Rucellai era una de las principales casas de Florencia, por Spassi, por Medici. Maquiavelo, todos lo sabemos, no era noble, no era parte de la familia noble, no era rico, su familia tampoco. Pero el talento de Maquiavelo le abrió esas puertas. Y Maquiavelo era muy amigo de los Rucellai, era muy buen amigo de los Rucellai. Y los Rucellai era la clase de familia que llegó a casarse con los Medici, que llegó a casarse con Spassi, que llegó a casarse con la corona francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos grandes libros que escribe Maquiavelo, todos sabemos que son El Príncipe y Las décadas de Tito Livio. En El Príncipe de Maquiavelo habla él de los principados, lo que en nuestros días se conoce como tiranías. Ese es el nombre correcto, ese es el nombre que tienen. Son los estados gobernados por una sola persona. Obviamente esta persona tiene consejos, administradores, etcétera, etcétera, pero en los principados, diagonal tiranías, es una persona la que toma las decisiones. Y nosotros en ese momento en el mundo tenemos varios gobiernos por el estilo. En las décadas de Tito Livio, Maquiavelo escribe de largo. Maquiavelo le dedica las décadas de Tito Livio a sus amigos los Rucellai y a otros amigos. En la introducción de las décadas de Tito Livio, escribe unas líneas para presentar su obra, y en la obra advierte que si fuera por él no hubiera escrito el libro, pero la insistencia de sus amigos, la generosidad de sus amigos, que le urgían a plasmar sus ideas sobre la República, lo hizo escribir el libro. Ese es el tipo de relaciones que tenía Maquiavelo. Y ese es el tipo de importancia que le daba Maquiavelo a sus amigos. Maquiavelo es, entre otras cosas, una persona tan generosa y tan inteligente que tenía muchos amigos sinceros a lo largo de su vida. Amigos que lo ayudaron en su exilio, amigos que lo hicieron regresar a la República, amigos que lo pusieron en contacto con el Papa Medici León, y amigos que lo mantuvieron al tanto de la información, al tanto de lo que pasaba en política, al tanto de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque Maquiavelo nunca fue un político exitoso, llegó a formar parte del gobierno de Florencia, pero su carrera política queda cercenada muy rápido y nunca tiene un papel protagónico en la política de Florencia, nunca. Pero sí platicaba muchas horas, muchos días a la semana con la gente que sí tomaba las decisiones. Y a estas personas les interesaba platicar con Maquiavelo. Este es nuestro personaje. Esta es la posible relación que tenga con nosotros en este momento, con los mexicanos. Quizás Maquiavelo dio alguna idea, alguna inspiración para la creación de la Nueva España. Eso es algo que tenemos que seguir rastreando. Quizás en el futuro salga alguna noticia mucho más concreta. Cuando terminé de escribir
cartas de Maquiavelo sobre la guerra de los aztecas. Como cualquier escritor, juntamos un montón de material, tenemos muchas notas, nos damos cuenta que podemos abundar en un tema, que descuidamos un montón de temas y queremos recomendar, queremos retomar algún tema, alguna idea que dejamos suelta y que no queremos desarrollar. Me di cuenta de algo, que no soy el primero que lo ve. Hay un académico italiano, el profesor Viroli, es uno de los grandes expertos en Maquiavelo, él es italiano, ha visitado México un par de veces, ya, en este momento ya es una persona mayor. El profesor Viroli comenta con mucha claridad que para él el príncipe de Maquiavelo no es un ensayo. El príncipe de Maquiavelo es más bien una carta. Él tiene varios argumentos al respecto. Y cuando yo leo El príncipe de Maquiavelo, le doy la razón al buen profesor Viroli. Yo también siento que el príncipe de Maquiavelo es una carta. Es una larga carta que quizás nos escribió a nosotros, a ti y a mí, que estamos aquí conversando. ¿Por qué se siente que el príncipe de Maquiavelo es una carta y qué consecuencias tiene eso para nosotros? La parte final del príncipe es muy extraña. La parte final del príncipe no es lo que debe pasar en un ensayo, que es el escritor hace un resumen de lo que expuso, eh, procura algún argumento contundente para su idea, vuelve a subrayar su idea, la repite y termina diciéndonos, yo tengo razón en este punto, las personas que han visto otras cosas no han visto esto, esto y esto, y mi punto de vista es más preciso, es más claro, está mejor informado. Okay. El príncipe no termina así. El príncipe termina urgiendo, invitando, animando al príncipe Medici a que se convierta en un Julio César, en un nuevo Julio César, a que haga una guerra en Italia y expulse a los extranjeros, a los españoles, a los franceses, a los alemanes, y vuelva a crear la Italia grande del Imperio Romano. Un ensayo no termina así. No terminas un ensayo invitando al lector a que haga algo. Y Maquiavelo muy claramente lo termina así. Maquiavelo muy claramente, muy contundentemente es lo que dice. Maquiavelo es consciente de la enormidad de lo que está pidiendo. Maquiavelo le escribe al lector, le pide al lector, nominalmente, el príncipe de Maquiavelo está dirigido al príncipe Medici, Lorenzo Medici, no Lorenzo el Magnífico, sino el nieto de Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico ya había muerto cuando Maquiavelo estaba desarrollando su carrera. Maquiavelo le dedica el príncipe a el nieto de Lorenzo el Magnífico, que también se llama Lorenzo. Le dedica el ensayo y termina el ensayo muy claramente urgiendo al señor Medici a que se convierta en Julio César. Es una barbaridad. No hay que pensar mucho para decirle, oye, le estás pidiendo a alguien, pues a una empresa imposible, una empresa de locos. ¿Cómo le pides a alguien que se convierta en Julio César? O sea, ¿qué clase de cosas estás haciendo? Eso es algo muy extraño para un ensayo, definitivamente. Esas cosas no pasan en un ensayo. Y Maquiavelo termina siempre. Cuando Maquiavelo le conmina, quiere animar al príncipe Medici a que se convierta en Julio César, sabe perfectamente que el primer obstáculo pues es la racionalidad del lector que va a decir, me estás pidiendo que haga algo imposible, me estás pidiendo algo absurdamente grande, algo enormemente caro, peligroso, me estás pidiendo algo imposible, me estás pidiendo algo imposible. Okay. ¿Qué hace Maquiavelo para enfrentar lo imposible? Y esa es la idea que me di cuenta que quedaba pendiente en el libro de cartas de Maquiavelo a la guerra de los aztecas. Todo lo que pasó en la conquista es imposible. Todo lo que pasó en la conquista es imposible.
El viaje de Cristóbal Colón es imposible. El viaje de Cortés a México Tenochtitlán es imposible. La guerra de esta banda de castellanos contra el imperio más grande de Mesoamérica, pues es imposible. Y puntualmente, cada una de estas cosas se consiguieron. Eso nos tendría que dar que pensar a todos. Y Maquiavelo, como un gran lector de la historia y como uno de los grandes historiadores de, de la filosofía, sabe muy bien que las cosas imposibles sí existen. Creo que con esta conciencia, Maquiavelo empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué le puedo decir al príncipe Medici para que emprenda esta tarea que creo que nos conviene a todos los italianos? Creo que nos conviene a todos los italianos. ¿Qué le puedo decir al joven príncipe Medici para que se anime a convertirse en Julio César? Y aquí yo hago un paréntesis. ¿Qué pensaba, qué pensaba Cristóbal Colón cuando se embarcó a lo posible? Y una pregunta que nos interesa quizás más a nosotros, nos interesa más a los mexicanos. ¿Qué tenía en la cabeza Hernán Cortés cuando quema las naves? Y definitivamente se embarca en la empresa absurda, increíble, de tratar de conquistar este nuevo reino desconocido. O Alberto, o Juan Sebastián Elcano cuando sale de Palos de la Frontera y le da la primera vuelta al mundo. O sea, ¿qué El piensa? Renacimiento está lleno de cosas imposibles. El Renacimiento está lleno de cosas imposibles. Y esta claridad, la claridad que yo creo que tenía Maquiavelo de todas estas empresas a cualquier mente racional nos parecen absurdas, imposibles, y lo prudente pues es ni siquiera intentarlas, ¿no? Sino regresarnos a lo que estamos haciendo, poner algo moderado y trabajar en ese sentido, ¿no? Punto. Eh, Maquiavelo hace todo lo contrario. ¿Cómo le hace Maquiavelo para que? Lo único que tiene Maquiavelo, y regreso a su biografía, a su vida, Maquiavelo no era rico de ninguna manera, nunca fue noble ni de cerca, nunca intentó casarse con alguien para ascender en la escala social. Eh, Maquiavelo era en nuestros días sería una persona de clase media baja o pobre definitivamente. Sin embargo, es una de las grandes mentes de la historia. Lo único que tiene Maquiavelo, lo único que tuvo siempre, fue su cabeza y el corazón que le podía permitir hacer amigos y tener buenos amigos. ¿A qué recurre Maquiavelo? ¿A qué recurre Maquiavelo frente al príncipe Medici para intentar animar? Para intentar animar. En ese momento, el príncipe se convierte en algo muy interesante para el lector, para la persona que sea que lo estemos leyendo, porque en ese momento todos somos el señor Medici. Todos tenemos miedo de hacer grandes cosas. Quizás algunos de nosotros nos demos cuenta que, que hay algo que valdría la pena que hiciéramos, que hay algo muy grande, muy bueno, que quizás ayudaría a muchas personas, que quizás sería un gran beneficio para nosotros mismos. Pero pues es muy complicado, es muy peligroso, es muy difícil. ¿Qué tendríamos que escuchar en ese momento? ¿Qué tendríamos que escuchar en ese momento? ¿Qué nos podría decir un amigo en ese momento? Esto es lo que nos dice Maquiavelo. Cuando empieza a elaborar este mensaje al príncipe, al señor Medici, que insisto, en este momento del príncipe, el lector del príncipe es Lorenzo, nieto de Lorenzo el Magnífico, pero también ya somos nosotros, la persona que sea que estamos leyendo el príncipe. Maquiavelo nos está hablando. Maquiavelo nos recuerda que lo que más le conviene a un político, lo
que más le conviene a un político para mantenerse en el poder es ser capaz de cambiar para usar los recursos que sea necesario usar. La fuerza o la inteligencia, las leyes o la violencia, la persuasión o la fuerza. Pero Maquiavelo lo dice claramente. Eso es muy difícil, porque todos tenemos un carácter y cuando algo nos ha salido bien de cierta manera, al hacerlo de cierta manera, creemos que todo nos va a salir haciendo lo mismo. Esto no es algo tonto, es lógico. Es lógico que si yo he sido abogado y he ganado dinero siendo abogado, piense que lo que me conviene es seguir siendo abogado para seguir teniendo esa carrera. Sería absurdo que yo como abogado dijera, me conviene en este momento convertirme en ingeniero para hacer más dinero. Pues eso es cuesta arriba, eso suena absurdo. Maquiavelo dice, sí, en efecto, sí, es absurdo, pero la política es algo tan complicado y tan difícil que lo que debería hacer el gobernante es tener esta ductilidad, tener esta capacidad de poder cambiar y poder hacer las cosas que en cada ocasión convinieran. Pero Maquiavelo sabe, dice, esto es lo que deberíamos hacer, pero esto es imposible, no podemos ir contra nosotros mismos. Tenemos ciertas costumbres, tenemos ciertas ideas, tenemos cierta manera de ver la vida, y es muy difícil que nos demos cuenta que podemos estar equivocados o que deberíamos hacer cosas a las que no estamos acostumbrados. Este es el principal problema, dice Maquiavelo, para que un príncipe se conserve en el tiempo. En algún momento de su carrera, el príncipe va a fracasar, porque como ser humano, simple y sencillamente no va a poder tener esta capacidad y va a fracasar. Bueno, esas son las malas noticias. Pero ¿qué hacemos para tener éxito? ¿Qué hacemos para ser como Colón, para ser como Elcano, para ser como Cortés, para ser como los tlaxcaltecas, para ser como María Estrada? ¿Qué hacemos para lanzarnos al vacío? Maquiavelo toma un recurso clásico, un recurso normal en la literatura clásica, pero que no había sido tomado de esta manera como él lo hace. Por eso definitivamente, o sea, entre muchas cosas, definitivamente Maquiavelo es uno de los creadores del Renacimiento, una de las personas que le pone su impronta al Renacimiento, que define lo que es el Renacimiento. Lo que tiene que hacer un príncipe es enamorarse de la fortuna, enamorarse de la suerte como se enamora alguien, con la misma locura, con la misma determinación, con la misma ceguera. Este consejo ya no es clásico, es totalmente moderno, porque griegos y romanos eran conscientes no de la, no de la falibilidad humana y de las limitaciones humanas, de la poca cosa que podemos ser los seres humanos. Los griegos y los romanos eran conscientes de que las grandes ambiciones pueden ir acompañadas de grandes desgracias. Y lo más importante entonces es la moderación. Lo más importante es la moderación. Maquiavelo le dice al príncipe que no se modere. Esto es muy escandaloso, porque Maquiavelo sí le dice al príncipe, sí, lo que tienes que hacer es montarte en el caballo de la locura y arrear. Esto es muy peligroso, pero también es la clase de cosas, no que definen la historia, sino que salvan a las naciones. Esta es la locura de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, o de los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Recordamos eso muy rápido. Lo racional
en 1939 era que de alguna manera Inglaterra buscara un acuerdo con Hitler y llegar a una estabilidad, normalidad, lo que se le quiera decir. Winston Churchill dice, de ninguna manera, los principios de la libertad no pueden hacer negocios con los principios de la servidumbre. Y va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero es así como tiene que ser. O desaparecer, o desaparecer. Y es lo mismo que sienten los rusos cuando son invadidos por los alemanes, son barridos por los alemanes, cuando decenas de millones de rusos son asesinados por los nazis. Y sin embargo, los rusos no se rinden. Eso es una locura. Eso es una insensatez. Eso trajo más dolor y más penas y más destrucción a la tierra y a los rusos. Pero si uno no se monta en esa locura, entonces, ¿qué pasa? Maquiavelo sí le dice al príncipe que se monte en la locura. No le dice locura, sino usa un nombre más misterioso, un nombre que a todos nos gusta, pero que también es algo muy peligroso. Maquiavelo le dice al lector que, que tome a la suerte como como alguien de lo que está enamorado, como una persona de la que está enamorado, y que la persiga como un enamorado persigue a la persona que ama. Los enamorados no toman en cuenta los recursos que tienen, encuentran recursos. Los enamorados no se fijan en sus capacidades, persiguen al amor. Los enamorados no son prudentes. Qué bonito lo que dices, Alerta. Qué Ni son prudentes, ni siguen consejos, ni escuchan razones. Y de esa manera, a veces, consiguen lo que quieren. Esto me recuerda otro cuento renacentista de otro gran autor renacentista, Cervantes. También de los cuentos, el Quijote de la Mancha es uno de los que es un cuento estupendo. Las bodas de Camacho. Sucede esto, Don Quijote y Sancho Panza están en su viaje, llegan a un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, y hay una gran boda, una enorme boda, eh, una boda en la que se esperan algo así como 2,000 invitados, una boda a la que han sido invitados como 5 pueblos alrededor, las bodas de Camacho. Camacho es el hombre más rico de aquella región y se va a casar. Su boda va a ser de ese tamaño, su boda va a ser de ese tamaño. ¿Y con quién se casa Camacho? Pues con la chica más hermosa de la región, por supuesto. Llega el Quijote, llega Sancho Panza le brillan los ojos, porque lo primero que encuentran al llegar es prácticamente una cocina del tamaño de una manzana completa, en la que se están asando lechones, gallinas, pescados, ensaladas, postres, para la enorme boda. Sancho Panza le brillan los ojos y empieza a recoger comida. Su señor Quijote lo regaña, pero las 7 de la boda le dicen, no, todos están invitados, este va a ser el festín más grande de la memoria de la región, por supuesto que están invitados, por supuesto que se quieren quedar. Y a ver, hermano Sancho, una gallina, 2 gallinas, 3 gallinas, 5 gallinas, aquí está. Y empieza a comprar. En ese trance llega un antiguo novio de la prometida. Eh, me quiero acordar del nombre que sí lo tengo aquí en la... Basilio. Basilio fue un antiguo novio de esta bellísima mujer. Que bueno, ya, esta novia pues ya le dijo adiós porque se va a casar con Camacho. Llega Basilio, encara a la novia y le dice, bueno, yo sé que no vas a ser mía, ya te perdí, este, acepto tu decisión, no queda de otra, acepto mi destino, pero no puedo vivir sin ti. Y en ese momento, Basilio saca una espada y se la clava en el corazón. Enorme escándalo, ruido,
todo el mundo queda panicado, la novia se desmaya, y con su último aliento, Basilio pide un sacerdote. Llega el sacerdote, por supuesto, hay varios sacerdotes en la congregación, y Basilio pide un último deseo. Dice, padre, quiero confesarme, voy a morir, pero le quiero pedir a ella un último deseo, el deseo de un moribundo. Quiero que se case conmigo, quiero morirme como su esposo. Todo el mundo pues, queda confundido, voltean a ver a la novia, voltean a ver a Camacho, y pues ella acepta. Dice, bueno, le concedemos su voluntad. Y en ese momento, el sacerdote que está ahí, los casa. Y Basilio salta, se quita la espada que tenía, y resulta que todo fue un truco. La espada no era espada, y él no está muerto. Pero ya está casado con ella. Y los acaban de casar a la vista de 500 testigos. Se hace un enorme escándalo, los familiares de Camacho sacan las espadas, y entonces Don Quijote de la Mancha hace lo que los caballeros tienen que hacerse. Se erige como juez de la situación y dice, a ver, paz, yo soy caballero andante, yo me voy a convertir en juez de este problema y vamos a ver cómo se resuelve. Que la novia decida. En este momento, ella está casada con Basilio, pero como el matrimonio no se ha consumado, entonces el matrimonio no es válido y se puede deshacer en esto. ¿Qué decide la novia? Y la novia decide quedarse con Basilio y ya no casarse con Camacho. Este es otro cuento renacentista en donde reverbera el mismo tema de Maquiavelo. Las cosas imposibles sí son posibles. Las cosas imposibles sí son posibles. Necesitamos entender a la suerte como entendemos al amor y tener la misma audacia frente a la suerte como somos audaces y dementes cuando estamos enamorados. De esta manera, señor Medici, lector del Príncipe de Maquiavelo, es como usted podría encarar la empresa de convertirse en el nuevo Julio César y quizás regresar a Italia a sus glorias pasadas. Increíble, increíble. A ver, Alberto, este, ¿por qué? Bueno, ya has estado platicando, el por qué este título de Mujeres, Suerte y Poder en El Príncipe de Maquiavelo. Ya nos la has estado explicando, pero ¿qué es lo que te lleva? ¿Cuál es esa gotita que dice que derrama el vaso, que, des- desequilibra la unión mecánica del agua y esa gotita ¡pum!, hace derramar el agua? En este tema de mujeres, suerte y poder en El Príncipe de Maquiavelo. ¿Cuál es esa gotita? Fíjate, yo creo que esa gotita, y lo dice Maquiavelo, primero, cuando le está diciendo al príncipe que se convierte en Julio César, le dice, claro, tú racionalmente, tú me vas a decir, eso es, eso es demasiado complicado. O sea, yo no digo que sea imposible, pero es demasiado complicado. Hay demasiados factores, demasiados elementos, demasiados recursos. Ni siquiera los tengo, ¿no? Como Cortés en su viaje hacia México Tenochtitlán. Ok, ¿sabes qué? Lo mismo pasa, lo mismo pasa con la suerte. La suerte es algo que se cultiva. Es decir, nos pasan cosas y nos agarran desprevenidos. No tenemos los recursos, no sabemos qué hacer, pero al mismo tiempo sabemos que podemos ir poniendo recursos, poniendo cosas, poniendo pequeños recursos que nos van como dando una plataforma, ¿no?
la figura que él usa es, mira, la suerte parece un río tempestuoso. Vienen las lluvias, se desborda el río, y el río inunda la ciudad, y se pierden los caminos, se pierden las cosechas, etc. Pero los mismos campesinos que padecen esta suerte saben perfectamente que cuando no llueve, pueden hacer una cerca, pueden mover el ganado, pueden poner un dique, y poco a poco ir construyendo estos recursos. Entonces, Maquiavelo parte de lo racional y te dice, mira, racionalmente, prácticamente, lo que cualquiera de nosotros puede hacer es empezar a ahorrar, por decirlo así, empezar a poner un recurso, un elemento, una amistad, algo que nos vaya permitiendo tener este dique con el río. Pero después de eso, sí necesitamos entusiasmarnos, necesitamos incendiarnos, necesitamos dejar que la ambición nos inunde y hacer las cosas imposibles. Tomar las decisiones difíciles, diría yo. Tomar las decisiones difíciles. Y en este momento, cualquiera de los protagonistas de la conquista, pues nos vienen a la mano. Cada una de las cosas que hicieron fue una locura. Los señores tlaxcaltecas, lo recordamos, prudentemente, racionalmente, les hicieron la guerra a los castellanos, porque eran extraños, porque eran extranjeros, porque qué intenciones traen, pues, ni siquiera por qué tendríamos que hablar con ellos, o sea, por qué tendríamos que hablar con ellos, ¿no? Llegan a nuestras tierras, quién sabe de dónde, quién sabe con qué intenciones. Lo prudente es expulsarlos, eliminarlos, hacer la guerra. Pero una vez que tienen este enfrentamiento, y que queda como en tablas, los castellanos no ganan, pero tampoco o sea, los tlaxcaltecas no destruyen a los castellanos. Y los castellanos, obviamente, no destruyen a los tlaxcaltecas, pero sobreviven, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. ¿Qué quieren? ¿Qué negocio podemos hacer? ¿Qué traen? ¿Quiénes son? Y cuando se dan cuenta de lo que pueden hacer, de lo que puede significar la llegada de estos extranjeros, toman una decisión bien difícil y una de las decisiones más audaces en la historia del mundo. Aliarse con estos extranjeros para hacerle la guerra al imperio más grande que ellos conocían. ¿Sí? Eso es una enorme imprudencia. Sí, claro. Es una enorme locura. Es una locura. Pero todos sabemos el resultado. Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es lo que rompe la mecánica del agua? Maquiavelo pone el elemento racional. Necesitas recursos y necesitas tener estos recursos. No todo, no todo, pero algo. Y después sí, hacer esto extrañísimo. Extrañísimo y al mismo tiempo normal, porque está en la mente de Cortés y está en la mente de los señores tlaxcaltecas. ¿Sí? Los señores tlaxcaltecas se dan cuenta de la locura que van a emprender, pero los señores tlaxcaltecas deciden hacer esta alianza, siendo mucho más conscientes que los castellanos de lo que podía pasar. Quizá los castellanos, o sea, más bien, es muy claro que los castellanos no tenían idea de lo que iba a pasar. O sea, dicen, pues lo peor que me puede pasar es que me mate, ¿no? O sea, morir en esta guerra, como en cualquier otro lado. Pero los tlaxcaltecas eran perfectamente conscientes de lo que podía pasar si pasaban, ¿sí? Y las consecuencias iban a ser terribles para ellos. Claro, claro. Y viéndose rodeado, ¿no? Porque al fin del cuento, al fin de cuentas, al final del día, la República de Tlaxcalteca estaba rodeada por la familia mexica. Un error de cálculo, un desastre, lo que no los llevó a la guerra que no pudieron ganar los mexicas o perder los tlaxcaltecas durante décadas, la podían perder por una mala decisión. Y sí, 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 comprendo la idea, ¿no? Comprendo la idea. Interesante. ¿Algo más, Alberto? Pues no, sobre el, la propuesta que generosamente me hiciste y que ahora terminamos de platicar, es esta. Eh, Sobre esto
escribió un libro que también está en Amazon, se llama Haz lo imposible, Maquiavelo y la suerte. ¿Cómo Y se en llama? Haz lo imposible, Haz lo Maquiavelo y la suerte. imposible. Maquiavelo y la suerte. Y en este es un libro mucho más chiquito que el de Cartas de Maquiavelo. También lo tengo en Amazon. Ya pondremos la información, el link ¿Este es tu tercer libro, Alberto? Fue el tercero después de, bueno, te digo, cuando terminé el de Cartas de Maquiavelo, pues me di cuenta de todo el material que tenía y me di cuenta que ya en ese momento era más fácil reunir ese material sobre la suerte. Y sobre todo, me interesaba mucho este asunto de la suerte, ¿no? Sí soy consciente de que normalmente no pensamos en Nicolás Maquiavelo como alguien que te diga cosas, que haga una reflexión sobre la suerte y si se puede dominar, si se puede conocer, qué es la suerte, cómo se controla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me dijo que era un tema interesante y terminé de componer estas líneas. Ok, ese está en Amazon. Está también en Amazon, también está en Amazon, Este otro de cartas también está en Amazon. también está en Amazon. Sí, sí, Y sí. el otro, este otro que tienes, a ver, recuérdame, Ya tengo el de Mover la Guerra. Mover la Guerra. Ya tengo, Mover la Guerra fue el primer libro que escribí. Mover la Guerra es un libro sobre la batalla de Midway. Hubo una película hace 2 años Sí. sobre la batalla de Midway, de la Segunda Guerra Mundial. Después terminé el de Cartas de Maquiavelo sobre la Guerra de los Aztecas. Después hice este librito de Haz lo imposible. Y tengo otros dos libritos. Uno sobre Qatar. Aproveché el tema del mundial y escribí un librito sobre Qatar. Una visión panorámica de la cultura y de la política de aquel país, que es muy interesante. Y un librito que se llama La guerra, cambios en la guerra. Antes y ahora, cambios en la guerra. Hay mucha información sobre cómo está cambiando la guerra presente, actual en estos años. Las nuevas máquinas, las nuevas armas, los nuevos objetivos, etcétera, etcétera. Y también lo tengo ahí en Amazon. Que también podríamos decir que pues, la guerra, al igual que la industria, yo creo que la industria 4.0, yo creo que la guerra también va en la guerra 4.0, No, sí, totalmente, totalmente. viéndolo así desde el terreno tecnológico, la guerra también ya va en su 4.0 y esperemos no pase a su 5.0 como amenaza o promete la Ajá. industria. Que va a llegar al 5.0. Alberto, la verdad es revelador lo que nos contaste, es sumamente profundo, interesante. Me dio muchísimo gusto que hayas que hayas aceptado la invitación, perdón, a compartir tu trabajo, a compartirlo con demás compañeros de muchas latitudes, de más oyentes de muchas latitudes. Pues yo te agradezco, o el equipo te agradece. Tú formas parte del equipo de Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Alberto, ¿algo más que tengas ahí en el tintero que nos quieras compartir? Primero, te agradezco mucho de la invitación. Eh, no va a ser es la segunda vez y no va a ser la última, definitivamente. Vamos a seguir Lo viendo, más seguro que platicando. sí, que vamos a Este, estar acá, vamos a estar acá muchas claro, veces. claro, claro, claro. Todas las personas, si quedó algo pendiente, si tienen alguna duda, háganos llegar por las redes. Yo en Facebook estoy con mi nombre completo, Alberto Sí, Fabián Benítez Ponce, así me pueden localizar en Facebook. En Instagram y en X estoy como Telepata45, también ahí me encuentran. Ya me hará el favor de ir poniendo los links para que me localicen, para que si les interesan los temas, si les interesan los libros, alguna pregunta. Estoy preparando el próximo mes, ya tengo que terminar un libro sobre Amado Nervo. Eh, yo sí, soy un gran aficionado y amante de la ciencia ficción. Quiero escribir algunas cosas de ciencia ficción. Formo parte del Gran Colisionador de Textos Especulativos. Es un grupo de entusiastas sobre la ciencia ficción mexicana. Es un proyecto muy interesante que que va a ser muy trascendente para la historia de la ciencia ficción. Este, el próximo mes termino este libro sobre los cuentos de ciencia ficción de Amado Nervo. Amado Nervo tiene una colección, nuestro poeta tiene una colección de cuentos que pueden ser pensados como de ciencia ficción. Y ya hago un ensayo al respecto. perfecto. Cuando estés listo, este es tu espacio, formas parte del equipo, tú lo sabes, Alberto, del equipo
Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Esta es tu plataforma. Cuando lo desees, podemos platicar de lo que estás haciendo, que nos compartas lo que estás haciendo, como nos has compartido hoy esta visión sobre Maquiavelo. Bien, no nos despedimos, seguimos en contacto. Alberto, muchísimas gracias. Bueno, este es un proyecto de charlas que se graba el último jueves y el último sábado de cada mes. Con esta charla contigo, Alberto, cerramos el mes de marzo y bueno, los esperamos el próximo último jueves de abril y el último sábado de abril para compartir compartir con otros compañeros lo que estamos haciendo. Vamos a incorporar, estamos pensando que vamos a incorporar músicos, vamos a tener música y yo creo que vamos a tener, por ahí estoy platicando con algunos amigos, creo que vamos a tener teatro también. Vamos a pasar algunas obras de teatro, unas piezas cortas, que nos den los tiempos ahí de 40, 50, una hora, 40, 50 minutos, una hora, y vamos a tener música. Son dos cosas que vamos a incorporar. Además de charlas sobre literatura, fotografía, etcétera, vamos a tener música y teatro en vivo. En vivo, bueno, que es la grabación y después queda dando vueltas. Muchísimas gracias, Alberto. Nuevamente un abrazote donde quiera Genial, que te Edgar. encuentres. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo. Muchas Perfecto, que gracias. estés bien. Hasta luego, gracias. Hasta el próximo jueves de abril, próximo sábado de abril. Gracias, Alberto.